jurídicas, que es la disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Para el análisis de esta figura, ¿sí?, vamos a estudiar el artículo 76, reglamentado fundamentalmente en el artículo 169 del decreto reglamentario. Vamos a leer el artículo 76. Les pido a los que tienen solamente puesto el nombre como participantes que se pongan el nombre y apellido, porfa, así sé quiénes son los alumnos. Vamos a arrancar entonces leyendo el artículo 76. Martina Villarino, lee el artículo 76. Dale, profe, ahí lo leo acá un segundo que lo encuentro. Sí. ¿Qué me dijiste desde el principio? Sí. Bien, toda disposición de fondos o bienes efectuada a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el inciso A del artículo 53, que no responda a operaciones realizadas en intereses de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia grabada que será determinada conforme los siguientes parámetros. Bien, hasta ahí. Entonces, toda disposición de fondos o de bienes efectuada en favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el inciso A del artículo 53, es decir, por parte de las sociedades de capital, que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia grabada que será determinada conforme a los siguientes parámetros. Entonces, estamos en presencia de una figura de una ganancia presunta, ¿sí? Un interés presunto. El artículo 76 de la ley presume en este caso, y lo presume sin admitir prueba en contrario, es decir, es una presunción iret de iure, es decir, una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, que la disposición de fondos o de bienes efectuadas a favor de terceros, en favor de terceros, es un negocio oneroso y por lo tanto es generador de una renta gravada, y esta renta gravada va a ser un interés presunto, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos visto en ocasiones anteriores las figuras de ganancias presuntas, por ejemplo, ¿en qué casos? No de sociedades, pero por ejemplo de personas humanas, ¿en qué caso teníamos rentas presuntas? En los alquileres, por ejemplo, tengo un departamento en la costa y tengo mi casa habitación acá y bueno, puedo recibir una renta por un alquiler por ahí porque lo tengo. Y, bueno, eso. Inmuebles destinados a recreo veraneo, bien. O inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. O los inmuebles situados en el exterior que estén disponibles para ser utilizados por el contribuyente durante todo el ejercicio fiscal, también generaban una renta presunta de fuente extranjera. O cuando se producía la venta a plaza de un inmueble y no se pactaban intereses por esa operación. ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos visto? El artículo 52 generaba un interés presunto. Bien, entonces acá el artículo 76 lo que presume, sin admitir prueba en contrario, que la disposición de fondos o de bienes efectuadas a favor de terceros representa un negocio oneroso y por lo tanto genera una renta gravada. ¿Y cuál es esta renta gravada? Un interés presunto, que ahora vamos a ver cómo se calcula este interés presunto. Pero para que proceda o para que se dé lugar a la figura de disposición de fondos, se tienen que cumplir todas las condiciones, todas las condiciones para que justamente se dé nacimiento a esta renta gravada presunta. ¿Cuáles son estas tres condiciones? En primer lugar, la existencia de una disposición de fondos
o bienes efectiva. Es decir, que verdaderamente haya existido en la realidad un movimiento de fondos o de bienes, ¿sí? En segundo lugar, que sea realizada en favor de terceros ajenos a la empresa. ¿Y por qué hablo de empresa? Porque esta figura solamente se aplica para los sujetos del artículo 53, inciso A. ¿Cuáles son los sujetos del artículo 53, inciso A? Las sociedades de capital. Exacto, las sociedades de capital, los sujetos del artículo 73. Entonces, la existencia de una efectiva disposición de fondos o bienes, realizada en favor de terceros, pero que esa disposición de fondos o de bienes no responda al interés de la empresa, no sea en favor de la empresa, ¿sí? La ausencia de alguno de estos requisitos impide calcular el interés presunto. ¿Cuál es la finalidad de esta figura? ¿Cuál piensan que será la finalidad de esta figura? ¿Por qué? ¿Por qué está esta figura en la ley? De generar un interés presunto cuando haya disposición de fondos o bienes que no sea realizado en favor de la empresa. Hay cualquier cosa que piensen, chicos. Algo. Como que estás prestando los bienes de la empresa, entonces asumen que algo estás ganando. Exactamente, o sea, vos libremente no vas a andar prestando plata o entregando bienes y eso sin recibir ningún beneficio a cambio. Entonces, de alguna manera, vos esa liberalidad de fondos o esa liberalidad de bienes que estás haciendo te está generando justamente algún tipo de renta agravada. Bien, tengan en cuenta que este artículo fue reformado por la Ley de Reforma Tributaria, que ya venimos hablando hace bastante, la Ley 27430. La Ley 27430 no modificó la naturaleza del instituto, o sea, la finalidad y la naturaleza del instituto es el mismo, lo que sí modificó es la forma de calcular este interés presunto, ¿sí? Antes era un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco Nación y ahora se calcula de forma diferente. Les digo esto, o sea, respecto de la metodología para la determinación del interés presunto, por si llegan a ver algún apunte o algo viejo, o sea, la naturaleza del instituto es el mismo y persigue el mismo objetivo. Lo que cambió la Ley de Reforma Tributaria es la forma de calcular el interés presunto. Bueno, como continúa Martina con la lectura, entonces, una ganancia grabada, es decir, un interés grabado presunto, que será determinado conforme los siguientes parámetros. Profe, me funciona. Estoy teniendo problemas con el wifi, profe, perdón. Bueno, seguimos con otro compañero entonces. Alguien que se ofrezca a leer el inciso A y B del artículo 76. Perdón, profesora Javier Enríquez, tengo el nombre, estoy intentando cambiarlo desde que solicitó, no encuentro cómo hacerlo. Si alguien sabe y me ayuda, buenísimo. Y si no, Javier, A ver soy si yo te Javier puedo Enríquez. renombrar. No, me parece que no te puedo renombrar. Profe, hay una compañera en espera. Ah, no me parece. Ah, sí, acá arriba. Ahí está. Justo había bajado el cursor para ver a quienes estaban participando. Bueno, alguien que se ofrezca a leer el artículo 76, inciso A y B. Sí.
Está bien, hasta ahí. Entonces, en el caso de que se produzca una disposición de fondos, voy a tener que ir a la reglamentación, más particularmente al artículo 169 del decreto reglamentario, para ver cómo se calcula ese interés anual. Y en el caso de disposición de bienes, tengo que ver si se trata de un bien mueble o de un bien inmueble. En el caso de que se trate de un bien inmueble, se considerará un interés equivalente al 8% anual del valor corriente en plaza. Y en el caso de que se trate de un bien mueble, se calculará un interés presunto equivalente al 20% anual del valor corriente en plaza de ese bien mueble, ¿sí? Bien. Vamos a ir entonces a la parte del decreto reglamentario. Vayan al artículo 169 del decreto reglamentario. Bueno, el artículo 169 del decreto reglamentario nos dice que a los efectos de la aplicación del artículo 76 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla cuando aquellos sean entregados en calidad de préstamo, cualquiera sea la naturaleza y la residencia del prestatario y la relación que pudiera tener con la empresa que gire los fondos, y sin que ello constituya una consecuencia de las operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de ganancia grabada. Entonces, a los efectos de la aplicación del artículo 76, se entenderá que hay disposición de fondos o disposición de bienes cuando estos fondos o estos bienes sean entregados en calidad de préstamo y ese préstamo no sea una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o tampoco generen ganancia grabada, ¿sí? El segundo párrafo del artículo 169 del decreto me dice que sí constituye una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa y por lo tanto no es disposición de fondos en favor de terceros, o sea, no genera un interés presunto, las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, así como los socios administradores en concepto de honorarios, en la medida que no exceda los importes fijados por la asamblea correspondiente. Entonces, ustedes piensen los honorarios a los directores cuando se asignan, una vez por año. Fíjense qué pasaría si el director estaría todo el año sin cobrar nada, tendría que esperar a la asamblea de accionistas a que le asigne los honorarios, se los ponga a disposición y los cobre. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? En la práctica se hace el anticipo de honorarios ad referéndum o a cuenta de lo que en definitiva le apruebe la asamblea. Entonces, el artículo 169 del decreto reglamentario en el segundo párrafo me dice que esos anticipos que le va anticipando justamente la empresa al director en concepto de honorarios a cuenta, si se considera en interés de la empresa y por lo tanto no genera la figura de disposición de fondos en favor de terceros, en la medida que esos anticipos no excedan lo que en definitiva le va a aprobar la asamblea el año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, durante el año le anticiparon 10.000 por mes, es decir, en total, no sé, un ejemplo, 120.000, y la asamblea le asigna 500.000, ahí no hay figura de disposición de fondos porque lo que se le anticipó al director no supera lo que en definitiva la asamblea le aprueba, ¿sí? Ahora, si por ejemplo la sociedad le anticipó 200.000 todos los meses y por 12 meses, ahí sí va a superar lo que después le aprueba la asamblea, ¿se entiende? Entonces, lo que excede respecto de lo que le aprobó finalmente la asamblea, eso sí se considera disposición de fondos en favor de terceros y por esa proporción o por ese porcentaje sí corresponderá calcular el interés presunto. En el ejemplo que les estoy dando, si por mes le anticiparon 200 y la asamblea le aprobó 500.000, va a generar un interés presunto por 1.900.000 pesos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Pero se entiende el concepto? Acá justamente lo que dice el artículo 106
169 del decreto reglamentario es, de excederse tales importes, tratándose de directores sin dirección, lo dispuesto en este artículo. Es decir, corresponderá la figura de disposición de fondos o bienes. Se cobrará interés presunto cuando se anticipen honorarios a directores. ¿Cuándo corresponde la aplicación de la figura de disposición de fondos o bienes en favor de terceros en el caso de honorarios a directores? En función de lo que leímos recién del segundo párrafo del artículo 169. Cuando excedan lo aprobado en la asamblea. Cuando se produzca un anticipo de honorarios, o sea, el requisito previo es que haya anticipo de honorarios. Si durante el año no le anticiparon honorarios, no hay disposición de fondos, ¿sí? Entonces, cuando se haya producido durante el ejercicio fiscal anticipo de honorarios, ¿sí? Y lo anticipado supere el importe de lo asignado finalmente por la asamblea, ¿sí? Es en ese caso. Si no lo supera, no hay disposición de fondos y no hay interés presunto. El tercer párrafo del artículo 169 del decreto reglamentario me dice cómo se calcula el interés presunto en el caso de la disposición de fondos. Vamos a leerlo. Mateo, lee el tercer párrafo del artículo 169 del decreto. Sí. En el caso de disposición de fondos, la presunción del inciso A del primer párrafo del artículo 76 de la ley se determinará con base en el costo financiero total o tasa de interés compensatorio efectivo anual, calculada conforme las disposiciones del Banco Central de la República Argentina que publique el Banco de la Nación Argentina para operaciones de préstamo en moneda nacional y extranjera, aplicable de acuerdo con las características de la operación y el sujeto receptor de los fondos. Bien, entonces en el caso de disposición de fondos, para calcular el interés presunto, voy a tener que tener en cuenta el CFT, el costo financiero total, o tasa de interés compensatoria efectivo anual, publicada por el BCRA, ¿sí? Que conforme las disposiciones del BCRA publique el Banco Nación. Es decir, CFT publicado por Banco Nación, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta el CFT, el costo financiero total, publicado por el Banco Nación. Para operaciones de préstamo, moneda nacional extranjera, bueno. Entonces, para determinar la tasa a aplicar para calcular el interés presunto, voy a considerar el costo financiero total publicado por el Banco Nación. Y en el caso de disposición de bienes, continúa. En el caso de disposiciones de bienes, al importe total de ganancia presunta determinado con base en los porcentajes expresados en el inciso B del primer párrafo del artículo 76 de la ley, se le restarán los importes que el tercero haya pagado en el mismo periodo fiscal con motivo del uso o goce de los bienes dispuestos. Bien, entonces lo que dice acá es que, por ejemplo, en el caso de disposición de bienes, si por esa disposición de bienes el tercero que recibió el bien le pagó un porcentaje o una parte, hay que restarlo, ¿sí? Y el cálculo, recuerden que era el 8% o el 20% del valor corriente de plaza, dependiendo si se trataba de un bien mueble o un bien inmueble. Si era inmueble, era el 8% anual, y si era un bien mueble, el 20% anual del valor corriente en plaza. Los porcentajes a que se refiere dicho inciso B, es decir, 8 o 20 sobre el valor de plaza del valor del bien respectivo, se determinará al inicio de cada ejercicio fiscal durante el transcurso de la disposición. Es decir, yo tengo que ver el valor corriente en plaza. Si, por ejemplo, la disposición del bien se produjo por más de un ejercicio fiscal, yo voy a tener que ver el valor corriente en plaza al inicio de cada ejercicio fiscal. Eso es lo que me dice el quinto párrafo del artículo 169 del decreto reglamentario. Y también es importante, el valor de plaza del bien deberá surgir, en el caso de inmuebles, de una constancia emitida y suscripta por un corredor público inmobiliario matriculado ante el organismo que tenga a su cargo
el otorgamiento y control de las matrículas, ¿sí? O sea, el valor de plaza de los inmuebles deberá surgir de un informe de corredor público inmobiliario matriculado, ¿sí? Tratándose de bienes muebles, el valor deberá surgir de un informe de evaluador independiente en los términos del artículo 284 de la ley 27430. Bueno, esto medio, no sé, si alguien lo llegó a aplicar, la verdad nunca lo vi en la práctica, pero sepan justamente que el valor corriente en plaza de los bienes muebles debe surgir de un informe de un evaluador independiente. ¿Qué quiere decir esto? No puede surgir de un informe del contador de la empresa, ¿sí? Se considera que tiene que ser alguien independiente de la empresa, ¿sí? Alguien que no tenga justamente conflicto de intereses con la empresa. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Vamos a ir a resolver el trabajo práctico 52. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Cuando dice que se le resta el monto que hayan pagado por el uso del bien, entonces, ¿por qué asumimos que interés presunto si hay una contraprestación, digamos, están pagándote por algo? Porque ese interés, lo que te pagan no llega a cumplir con lo que sería una condición normal de mercado. O sea, entre partes independientes. Porque lo que te están pagando es inferior al 20% en el caso de bienes muebles o al 8% en el caso de inmuebles. Eso quiere decir que al principio de cada evaluación que tenemos que hacer, tenemos que chequear que un alquiler o que lo que te paguen cumpla estas características. Si Claro, no, o sea, siempre se considera que si las transacciones son, o las operaciones son pactadas en condiciones inferiores a las de mercado, ¿sí? No es en interés de la empresa. Entonces ahí genera el interés presunto que estamos viendo acá. O sea, las operaciones, para que no generen este interés presunto, deben ser como conformadas o pactadas en condiciones normales de mercado. Si no son pactadas en condiciones normales de mercado, es decir, en condiciones inferiores a las condiciones normales de mercado, generan justamente la figura de este interés presunto, ¿sí? Pero no te enrosques tanto, no, generalmente con estos temas no se la complican tanto, o sea, traten de interpretarlos de esta manera. Si genera o está vinculado al giro de la empresa y si genera o no ganancia grabada, ¿sí? bien. Bien. ¿Ves qué dice? Las disposiciones precedentes, o sea, perdón, acá estoy en el artículo 76 de vuelta. Artículo 76, cuarto párrafo. Las disposiciones precedentes, es decir, este interés presunto, no se aplicará en los casos donde tales sujetos efectúen la disposición de bienes a terceros en condiciones de mercado. ¿Sí? O sea, si lo haces en condiciones de mercado, todo bien, no hay que calcular interés presunto. Ahora, si no es en condiciones de mercado, en condiciones normales de mercado, ahí entra la figura de interés presunto. Fíjate esto está reglamentado en el artículo 169 del decreto reglamentario. Viste que yo hasta recién le dije vamos a leer hasta ahí, es porque el artículo 169 sigue y dice: la imputación de intereses y ganancias presuntos no procederá cuando la disposición de fondos o bienes se viere efectuado aplicando tasas o ganancias inferiores a las previstas en el tercer párrafo y en el inciso B del primer párrafo del artículo 76 y pudiera demostrarse que las operaciones fueron realizadas en condiciones de mercado como entre partes independientes. ¿Entendés? Ahí está, o sea, acá, en este tercer... Ahí lo deja clarísimo. Acá lo deja claro. O sea, yo lo que tengo que ver cuáles son las condiciones de mercado entre partes independientes. Si supera las condiciones de mercado entre partes independientes, no hay figura de disposición de fondos. Ahora, si las condiciones no fueron pactadas en condiciones de mercado entre partes independientes, ahí nace la figura de disposición de fondos.
porque se supone que vos estás pactando algo en condiciones inferiores a las de mercado, no lo estás haciendo en interés de la empresa, ¿sí? Sí. ¿Se entendió ahí? Por eso terminan de leer bien el artículo 169 del decreto reglamentario, que es súper largo. Bien. Vamos a ver entonces el trabajo práctico 52. Dice, disposición de fondos a favor de terceros. Contribuyente La Florería Sociedad Anónima. Cierre de ejercicio diciembre 2022. El director AJ, que no reviste el carácter de accionista, retira a cuenta de honorarios 30.000 pesos el 1 de noviembre del 2022. El 2 de marzo del 2023, la Asamblea le aprobó honorarios por 12.500. Tasa nominal anual 50% publicada por el Banco Nación para operaciones de préstamo en moneda nacional, de acuerdo a las características de la operación y del sujeto receptor. Se pide determinar el ajuste impositivo por la disposición de fondos en caso de corresponder. Bueno, acá, por lo que leímos anteriormente, tenemos un anticipo de honorarios por 30.000 pesos y resulta que la Asamblea le asignó 12.500. ¿Se cumple la figura de disposición de fondos? ¿O no? ¿Hay disposición de fondos en favor de terceros en este caso o no? Y sí, porque le asignaron 12.000 y sacó 30.000. Perfecto. Entonces le asignaron 12.000 y Excede, sacó digamos, 30.000. Por la diferencia, es decir, por 17.500, vamos a tener que calcular el interés presunto. Desde el 1 de noviembre, que es cuando se produjo la disposición, hasta el 31 de diciembre, que es el ejercicio por el cual se está pagando ese honorario, hay 60 días. Entonces, ¿cómo calculo el interés presunto? Capital por tasa nominal anual por 60 dividido 360. ¿Sí? Así calculo el interés. Este interés presunto es una ganancia presunta. Entonces, por ser una ganancia presunta, ¿por qué columna corresponde el ajuste? No lean. ¿Por qué columna corresponde el ajuste? Si es una ganancia presunta, ¿por qué columna corresponde el ajuste? La 2. Exactamente, por columna 2. Perfecto. Entonces, al tratarse de un director, corresponde liquidar interés presunto siempre que el monto retirado por el director supere lo asignado en concepto de honorarios. Acá les dejo para practicar un ejercicio complementario, este no lo tienen en la guía, ¿sí? Y es, digamos, una situación similar, solamente que acá hubo varios retiros, ¿sí? Entonces lo que se tienen que fijar básicamente es en qué momento el director excede lo que finalmente le aprueba la Asamblea. Bien. Vamos a ver un tema más el día de hoy, que es reorganizaciones societarias. ¿Ustedes ya cursaron sociedades o derecho comercial o no sé ahora cómo está? Digamos, el estudio de la ley 19.550. Estructura. Sí. Estructura económica societaria. Sí. La tienen como una correlativa esta, ¿no? Bien. Sí. Profesora, perdón, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? ¿Sí? En relación a ese ejercicio, los 17.500 que se presume por esos 2 meses esa renta, ¿qué pasa Sí. después? Porque esa persona después devuelve, no devuelve esa diferencia, No, si no no. la devuelve. Ahí justamente está considerando que no la está devolviendo, por eso genera esta renta presunta. O sea, esa Claro. liberalidad de fondos que hizo la empresa no le generó ninguna contraprestación económica y por ende la ley te dice interés presunto por eso. Está Como si le clarísimo habían- hasta el 31 del 12. Ahora, ¿qué pasa Sí. después? Porque hasta el 31 del 12 está claro porque se ajusta de esa manera. Pero después el empleado sigue sin devolver esos 17.500 y se asume que siga, o sea, al final del siguiente periodo, ¿se asume que el empleado continuó debiendo esos 17.500 o qué? No, seguramente en el ejercicio siguiente habrán dicho, bueno, te aprobamos 12.000 y te adelantamos 17.500,
devolver la diferencia o te queda cuenta de honorarios del ejercicio siguiente, por ejemplo. Por eso, ese pendiente lo sigo arrastrando de alguna manera. Sí, pero vos tenés el cierre de ejercicio 31/12. O Está sea, bien, vos pero lo en algún tenés que momento voy a tener analizar. Sí, en algún lo momento voy a tener tendrás. que cerrar el año siguiente. Exacto, en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2023 tendrás que ver qué pasó con esa diferencia de 17.500. Si la devolvió o no la devolvió. Si la devolvió, no genera interés presunto. Ahora, si no la devolvió y ponele, quedó a cuenta de honorarios 2023, por todo ese tiempo también generó interés presunto. Bien, gracias. De nada. Bien, vamos a ver entonces, como les dije, un tema más, que es reorganizaciones societarias. Acá. Por supuesto, todo este material después lo van a tener subido en el campus como siempre. Bueno, los artículos 80 y 81 de la ley, ¿sí?, regulan la figura denominada reorganización de sociedades, en virtud de la cual los resultados que surjan como consecuencia de estas reorganizaciones no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, en tanto se complementen ciertos requisitos. Entonces, el artículo 80 y 81 regula situaciones en donde, producidos o cumplidos ciertos requisitos, las ganancias que se deriven de esos procesos de reorganización no van a quedar alcanzados por el impuesto. Piensen, si no existiera esta figura y una empresa compra otra y por producto de esa compraventa se generan resultados, esos resultados estarían grabados en la ley, ¿sí? Porque piensen, sujetos a empresas, todo incremento patrimonial está grabado, salvo que esté taxativamente exento. Entonces, lo que hace acá el artículo 80 y 81 es regular ciertos requisitos que se tienen que dar para que producto de estos procesos de reorganización societaria, esos resultados que se generen producto de esa reorganización no estén alcanzados, no queden alcanzados por la ley de por el impuesto a las ganancias. Entonces, la ley regula 3 tipos de procesos de reorganización: la fusión, la escisión y el conjunto económico. La fusión, la escisión, escisión y los conjuntos económicos. Fusión de empresas. Según el decreto reglamentario, la fusión se da cuando 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una nueva ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Entonces, el decreto reglamentario regula lo que sería una fusión por absorción o una fusión simple. Una fusión por absorción se daría, por ejemplo, cuando la empresa B incorpora a la compañía A, que esta compañía A, sin liquidarse, se disuelve. O sea, A se disuelve y la absorbe B, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, la fusión simple, donde A y B se fusionan y constituyen se disuelven pero no se liquidan y constituyen una nueva sociedad. Tanto la fusión por absorción como la fusión simple son tipos de fusiones que están reguladas en el decreto reglamentario. Y después tenemos la escisión o la división de empresas, que se da cuando una sociedad destina parte de su patrimonio a una sociedad existente o participa con ella en la creación de una nueva sociedad, o cuando destina parte de su patrimonio para crear una nueva sociedad, o cuando se fraccionan nuevas empresas jurídica y económicamente independientes. Entonces, por ejemplo, la sociedad A destina parte de su patrimonio para crear una sociedad B. Eso es una escisión. O la empresa A destina el 100% de su patrimonio para formar las sociedades B y C. Y el conjunto económico se produce cuando las ventas y transferencias de un ente a otro que, pese a ser jurídicamente independientes, forman parte de un mismo conjunto económico. Entonces,
¿Cuáles son las 3 figuras de reorganización societaria que regula la ley de impuesto a las ganancias? Fusión, escisión y conjunto económico. ¿Sí? Fusión, escisión y conjunto económico. Vamos a ver qué requisitos se tienen que cumplir para que, si producto de esta fusión, escisión o conjunto económico se generan ganancias, resultados positivos, pero esas ganancias no queden alcanzados por la ley, ¿sí? O sea, queden fuera del objeto. Entonces, en cuanto a los requisitos que se deben cumplir para que los resultados de una reorganización encuadren como libre de impuestos, es decir, que no quede alcanzado por ganancias, para el caso de fusión y escisión son los siguientes. Que los entes continuadores prosigan durante un lapso no inferior a 2 años desde la fecha de la reorganización societaria alguna de las actividades de la o las empresas reestructuradas u otra vinculada con las mismas, de manera tal que los bienes y o servicios que oferten las empresas continuadoras posean características esencialmente similares a las que ofertaban sus antecesoras. Por ejemplo, supónganse el siguiente ejemplo. La empresa A y la empresa B se fusionan, ¿sí? Entonces, la empresa A, por ejemplo, producía gaseosa y la empresa B producía envases de botella. Entonces, A y B se fusionan y ahora venden gaseosas embotelladas. Entonces, lo que exige acá la ley es que la empresa continuadora, es decir, la empresa C que se creó, continúe por lo menos por 2 años vendiendo gaseosas embotelladas. ¿Se entiende? O sea, que las continuadoras o la continuadora continúe desarrollando la misma actividad de sus antecesoras. ¿Cuál sería en este ejemplo su antecesora? A y B. A y B se fusionaron para crear C. Bueno, C tiene que continuar con la o las actividades que realizaban A y B. ¿Sí? Asimismo, deben cumplir con el requisito de comunicar a la AFIP dentro de los 180 días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización. ¿Sí? O sea, producida la reorganización societaria, tienen 180 días para comunicarlo al fisco. Que los titulares de las empresas antecesoras mantengan durante un lapso no inferior a 2 años, contados desde la fecha de la reorganización, un importe de participación no menor al que debían poseer a dicha fecha en el capital de la o las empresas continuadoras, de acuerdo a lo que para cada caso establezca la reorganización. Entonces, yo tengo que ir al decreto reglamentario, ya les digo en qué artículo, están los porcentajes de participación que deben mantener los propietarios del capital. 172. El artículo 172, inciso A, exige un 80% del capital, ¿sí? %. Tienen que mantener los dueños viejos, entre comillas, en la nueva empresa como mínimo un 80% del capital, por un lapso no inferior a 2 años. Después de los 2 años, lo pueden vender, no hay problema. Además, deben cumplir el requisito de que la empresa, o las empresas que se reorganizan, se encuentren en marcha a la fecha de la reorganización societaria, es decir, a la fecha de la fusión o de la escisión. Cabe destacar que se entiende que se encuentran en marcha cuando las mismas se encuentran desarrollando las actividades objeto de la empresa o cuando, habiendo cesado las mismas, el cese respectivo se hubiera producido dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la reorganización. Entonces, para que se considere que las empresas que se reorganizan están en marcha, tienen que continuar desarrollando actividades, o en caso que no las estén desarrollando a la fecha de la reorganización, ese cese se hubiera producido en un lapso de 18 meses para atrás. Si transcurrieron más de 18 meses, ahí, digamos, no se estaría cumpliendo el requisito.
Bueno, esto es similar al del requisito 1, que las compañías reorganizadas hayan desarrollado actividades iguales o vinculadas durante los 12 meses anteriores a la fecha de reorganización o la de cese, si el mismo se hubiera producido dentro del término mencionado en el punto anterior. O, en ambos casos, durante el lapso de su existencia si este fuera inferior. O sea, no solamente tienen que continuar desarrollando la misma actividad durante un lapso de 2 años posteriores a la reorganización, sino que 12 meses anteriores a la reorganización, las sociedades hayan estado desarrollando actividades iguales o vinculadas, ¿sí? Como en el ejemplo que yo les di, uno hacía la gaseosa, el otro hacía botella de gaseosa, se fusionan y hacen todo junto, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Y bueno, en el caso de reorganizaciones que se lleven a cabo dentro de un mismo conjunto económico, solamente debe cumplirse los requisitos del punto 1, 2 y 3, ¿sí? Lo más importante que tienen que tener en cuenta de las reorganizaciones societarias es la consecuencia. Y la consecuencia es que, obviamente, si se cumplen estos requisitos que leímos precedentemente, es que queda la reorganización libre de impuestos. O sea, los resultados positivos que se deriven de esos procesos de fusión, escisión o conjunto económico quedan sin tributar impuesto a las ganancias. Pero es importante que cumplan los requisitos que vimos precedentemente. Para la resolución, sí. Una pregunta que no me quedó muy claro. O Sí. sea, los socios antes de fusionarse tenían una participación y ahora tienen que tener por lo menos el 80% de esa participación. Deben mantener al menos el 80% en la nueva empresa, ¿sí? Lo leemos. Artículo 172. Fusión de empresas. Cuando 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas, siempre que por lo menos el 80% del capital de la nueva entidad al momento de la fusión corresponde a los titulares de las antecesoras. O, en el caso de incorporación, el valor de la participación correspondiente a los titulares de la o las sociedades incorporadas en el capital de la incorporante será aquel que represente por lo menos el 80% del capital de la o las incorporadas. O sea, de las antecesoras, por ejemplo, en el caso de la fusión, los antecesores deben mantener en proporción el 80% de la nueva sociedad que se crea, ¿sí? Bien, perfecto. Y en el caso de escisión, también te exige el 80%. Pero bueno, eso léanlo en detalle en el artículo 172, inciso A y B, ¿sí? Cuando 2 o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, siempre que el 80% del capital de la nueva, al momento de la fusión, corresponda a los titulares de las antecesoras. O sea, ¿qué te está queriendo decir esto? Que para... Ahí vamos de nuevo. Que para que corra esta figura de reorganización societaria y justamente los resultados derivados de la organización estén libres de impuestos, como mínimo A y B deben representar el 80% de C, ¿sí? Si vos pones A, B, C, D, que crean X, y ahí ya no se da, porque en realidad no es que se están fusionando demasiadas empresas con demasiados capitales distintos, ¿sí? Entonces lo que busca esta figura es que el mayor porcentaje, o en realidad no el mayor, el 80% de los dueños de capital, los dueños del capital, continúen con la actividad en la sociedad fusionada, ¿sí? No sé si ahí quedó. Sí, ahora mejor. Sí, Bien. sí. Gracias. De nada. Bueno, para ejemplificar estos casos, van a tener que desarrollar por ustedes ya les digo, el número de trabajo práctico. Creo que es el 53. No sé si alguien lo tiene a mano, que no tengo la guía de trabajos prácticos abierta. Sí, el 53. Bien. Vamos a ver los 2 primeros ejemplos.
Y ustedes van a ver el resto. Recorta. Profe, tengo una consulta. Sí. Los requisitos que vos estabas leyendo recién en ese PDF, ¿están en el artículo 80 o dónde están? Están en el artículo 80, 81 y en el 172 del decreto reglamentario. O sea que lo que está ahí es como un resumen o... Es un resumen, de ellos. claro, es un resumen del 80 al 81 de la ley y el 172 del decreto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver el trabajo práctico 53, algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso 2 que habla de fusión. A través de asambleas extraordinarias de las sociedades El Apache S.A., dedicada a la confección y venta de ropa deportiva, y Edinson S.A., dedicada a la fabricación de calzado deportivo, han decidido aportar el 90% del capital de cada una de ellas para constituir una nueva sociedad llamada Ladilas S.A., que se dedicará a la fabricación de ropa y calzado deportivo para damas y caballeros. Entonces, es una reorganización, ya que estamos frente a la figura contemplada en el inciso A del 6º párrafo del artículo 80 de la ley. Entonces, el Apache S.A. se dedicaba a la confección y venta de ropa deportiva, y Edinson se dedicaba a la fabricación de calzado deportivo. Y cada uno aporta el 90% de su capital para constituir una nueva sociedad que es la Ladilas S.A. O sea, esta es una fusión simple. A y B se fusionan y crean C. Como A y B, o sea, el Apache y Edinson aportaron cada uno el 90% de su capital para crear a Ladilas S.A., bueno, ¿se cumple el requisito del 80%? Sí, se cumple, porque cada uno aportó el 90% cada uno de su capital para crear esta nueva sociedad, ¿sí? Y además se da que ambas realizan actividades relacionadas o vinculadas, y la nueva sociedad se va a dedicar a la fabricación de ropa y calzado deportivo, es decir, va a ser continuadora, ¿sí? Va a ser continuadora de la actividad de sus antecesoras. ¿Se entiende? Profe, ¿y el 10% restante de cada una? ¿Eso qué es? O lo distribuyen a sus accionistas, ¿sí? Porque en realidad acá el tema de la fusión hay que ver si las antecesoras se liquidan o no, ¿sí? Ahí por eso tenemos que ir a la definición de fusión. En términos generales, la fusión implica que las sociedades se disuelven sin liquidarse, ¿sí? Entonces, acá suponemos que el otro 10%, al disolverse sin liquidarse, el otro 10% se lo dan a los accionistas de el Apache y de Edison, ¿sí? Porque esas sociedades dejan de existir, se disuelven, o sea, jurídicamente no van a existir más, ¿sí? O sea, en términos prácticos se van a dar de baja de la IGJ o de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. No van a existir más, pero no se liquidan. ¿Qué quiere decir que no se liquidan? Los bienes de cambio, los bienes de uso, no se van a vender, ¿sí? Sino que se van a utilizar para justamente aportarlo a esta nueva sociedad que es la Ladilas S.A. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, entonces, veamos el punto B. Dice, el mismo caso del punto anterior, pero la empresa Edinson S.A. se dedica a la fabricación de productos de electricidad. Entonces, a pesar de estar encuadrado en el inciso A del 6º párrafo del artículo 80, que es fusión, ¿sí? No es una reorganización que cumpla con el apartado 3 del 3er párrafo del artículo 172, que es el que yo les dije de las actividades de las antecesoras, ¿sí? Que las empresas hayan desarrollado actividades iguales o vinculadas durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la organización. Como hay una empresa que se dedica a algo nada que ver
que es la fabricación de productos de electricidad, no se cumple ese requisito y por lo tanto los resultados derivados de la reorganización van a quedar alcanzados, ¿sí? Vamos a ver un caso más. En una reunión de socios, la Casa Grande SRL, dedicada a la compra-venta de muebles del hogar, decide incorporar como socio a Nicolás Carpintero, titular de una empresa unipersonal dedicada a la fabricación de muebles para el hogar. Bueno, la verdad que no hice mucho la solución. Esta operación se encuadra dentro de una organización en virtud de lo dispuesto en el inciso A del 6º párrafo del artículo 80 de la ley y último párrafo del decreto 172 del decreto reglamentario. A ver qué dice el último párrafo. Ah, es que es la ejemplificación del último párrafo del 172. Dice: las disposiciones del presente artículo serán también aplicables en lo pertinente en los casos de reorganización de empresas o explotaciones unipersonales. O sea, no solamente vamos a estar hablando de sociedades anónimas, SRL, sino que también vale para la incorporación de la incorporación por fusión, por ejemplo, de una empresa o una explotación unipersonal. ¿Sí? A ver qué más hay acá. Ni los vi, chicos, O sea, les soy sincera, estos no llegué a leerlos. A ver, esto está del año pasado, así que lo voy a cambiar acá. Tiki. La Asamblea de Accionistas Buenaventa S.A., con fecha 30 del 3 del 2022, decidió constituir dos nuevas sociedades, creando Buena S.A. y Venta S.A., para poder dividir las actividades habituales de Buenaventa y cada una de ellas pueda desempeñar tareas de manera totalmente independiente. Bueno, en términos de lo que vimos antes, ¿qué tenemos acá? Tenemos una empresa que se separa y crea dos empresas, ¿sí? Entonces tenemos, en términos del decreto reglamentario, una escisión, ¿sí? Bueno, vienen de manera independiente, aunque sean de la misma índole de las que venían desarrollando con la vieja sociedad. Las dos sociedades nuevas mantienen la conformación del capital original de Buenaventa S.A. Entonces, de acuerdo a lo establecido en el inciso B del 6º párrafo del artículo 80 y en el artículo 172 del decreto reglamentario, constituye una reorganización de empresas y podrá gozar de los beneficios previstos en el artículo 81. Entonces, básicamente acá lo que les está diciendo es que es una escisión en los términos del artículo 80, 81 y 172 del decreto reglamentario, que es lo que leímos recién. ¿Qué ocurriría si la sociedad Buenaventa S.A. del punto anterior hubiese cesado en el desarrollo de su actividad el 30 del 6 del 2020? Bueno, a ver, acá teníamos que analizar el tema de los meses. ¿Se acuerdan los 18 meses que decía el decreto reglamentario? ¿Cuántos meses hay entre el 30 del 3 del 2022 y el 30 del 6 del 2021? Tenemos los 12 meses, los 12 meses del 2021 más los 3 del 2022 más los 6 del 2020. 21 meses, ¿no? ¿Sacaron la misma cuenta? Sí, sí. Bien. A pesar de encontrarse en el marco de lo dispuesto en el inciso B del 6º párrafo del artículo 80, es decir, a pesar de constituir una escisión en los términos del artículo 80, no cumple con el requisito establecido en el 172 del decreto, ¿sí? Que era que a la fecha de la organización, las empresas que se reorganicen se encuentren en marcha. Se entenderá que tal condición se cumple cuando se encuentren desarrollando actividades o cuando hubieran cesado, pero el cese se hubiera producido dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de reorganización. Como Buenaventa cesó en sus actividades 21 meses antes de la fecha de la escisión, ahí no se cumple el requisito y por ende los resultados producto de la reorganización van a quedar alcanzados por la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Bueno, les dejo para que analicen ustedes el punto C y el punto D, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, lo que hace este trabajo práctico es darle a ustedes algunos ejemplos del artículo 80 y el 172 del decreto reglamentario. El artículo 81 en realidad lo que hace es que decirles que si se cumplen los requisitos del 80, ¿sí? El artículo 81 lo que les dice es los resultados de esa reorganización van a estar
libres de impuesto a las ganancias, ¿sí? Eso se los estoy súper mega simplificando igual. Léanlo, lean el 80 y el 81, y el 172 del decreto reglamentario. Bueno, vimos muchos temas hoy. Vimos ajuste por inflación impositivo con el trabajo práctico 55. O sea, el trabajo práctico 55 ya está dado, ¿sí? También vimos disposición de fondos con el práctico 52, tachado el 52. Vimos reorganización de sociedades con el práctico 53, que vimos algunos ejemplos, y le quedan a ustedes ver los dos casitos que quedaban, el inciso D y el E. El inciso D y el E, o el E y el F, ¿sí? Ustedes, la clase que viene, van a arrancar con Leo, con el trabajo práctico 56, que es la liquidación de impuesto a las ganancias de SA. Me queda colgado diferencias de cambio. Diferencias de cambio, les voy a grabar un video. ¿Y por qué les quiero grabar un video? Porque necesito que estén, uno, despiertos, porque si no, no van a entender, y dos, porque es bastante tedioso de hacerlo, de darlo y para ustedes entenderlo. Entonces, prefiero que tengan el video para que lo vayan pausando cuando lo necesiten, ¿sí? Y en todo caso, si tienen alguna pregunta, la clase que viene me la hacen. Entonces, el trabajo práctico 54, doy la teoría y la práctica junta con un video que no va a superar los 15 minutos. ¿Estamos? Escríbanme al chat los presentes de hoy, por favor, así después se los paso a la profesora de teoría. Como les dije anteriormente, el jueves van a ver con Leo la práctica, la liquidación integral de una persona jurídica sociedad anónima, ¿sí? Y tienen conmigo el recuperatorio del primer parcial el sábado 13 a las 10 de la mañana, todavía no tengo el número de aula, voy a ir yo, no sé con quién nos va a tocar esta vez, si nos va a tocar solos o con el otro profe como la otra vez. Si tienen alguna pregunta o algo, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, o se la hacen a Leo el día jueves, pero no sé, si tienen alguna duda para sacarse ahora o lo que sea, porque bueno, la verdad es que la mitad de la gente se presentó al primer parcial, así que estimo que vamos a hacer también una cantidad considerable el sábado, más allá de los que reprobaron el primer parcial. ¿Alguna pregunta para el parcial?